Y hoy, miércoles 12 de noviembre, tenemos una nueva cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y aquí precisamente se encuentra Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué Muy tal? buenos días, muy bien. Yo estando en vuestra compañía me encuentro fenomenal. Bueno, por nuestra parte también, ¿eh? Despedís energía positiva. ¡Ay, qué bonito! Oye, me alegra mucho saberlo. ¿Es verdad? ¿Y qué nos vas a leer hoy? Pues el título de tu artículo es Diosas y Vírgenes. Exactamente. O sea, voy a leer lo que me han pedido, por cierto, porque esto viene porque me comenta precisamente una buena amiga sobre las figuras de diosas antiguas, béticas y malagueñas. Ella reside en el sur, encontradas en Andalucía y que guardan sospechosas reminiscencias con las vírgenes del Rocío y demás catalografía andaluza. Naturalmente le contesto, por lo general todas las vírgenes de hoy, absolutamente todas, fueron las diosas de ayer. Y lo digo sin temor a equivocarme. La estrategia seguida por la Iglesia Católica desde su invención es reconvertir el culto antiguo que todos los pueblos tenían por las diosas madre original, cada cual con su nombre y según su cultura, convertirlo en por la Virgen de punto suspensivo, del Rosario, de la Macarena, de la tal y de la cual. Pero todas eran antiguas diosas. Es así de sencillo, así de fácil y así de efectivo también. Ha sido y sigue siendo el modus operandi de todo cuanto se encuentre sin pararse en barras. Hasta las diosas negras, como Montserrat, por ejemplo, se las han blanqueado con apariencia cristiana, sin cortarse un pelo. Aquí tenemos nosotros nuestra destronada Arrixaca, que fue destronada para montar a otra virgen más blanca, porque la Arrixaca se le decía la morenica. Pues no, que no sea tan morena, que sea blanca, y entonces se inventan lo de la Fuensanta. Que yo sepa, en Andalucía, que es desde donde me hacen esta pregunta, se encontraron tallas de Astarté, diosa fenicia de la cultura tartesa, desarrollada en Cádiz, la diosa Europa, en Itálica, la actual Sevilla, y algunas más. Todas ellas convenientemente convertidas en vírgenes de diferentes asignaciones y de distintas nomenclaturas. Muchas de las diosas antiguas, y Montserrat, que es la que hemos puesto por ejemplo, con niño incluido, eran diosas de la fertilidad, por eso llevaban un niño en el regazo. Diosas de la fertilidad. En realidad, nada nuevo bajo el sol, como ya dejó dicho el sabio rey Salomón. El objetivo no es otro que mantener la adoración, y de ahí viene ídolo barra atría, o sea, adoración al ídolo, idolatría, cambiándole la envoltura religiosa de un, digamos, paganismo aún más que dudoso cristianismo. Lo procesional es lo mismo que se ha dado durante todos los tiempos, incluido antes de la venida de ese manipulado cristianismo. La Isis, por ejemplo, de egipcio es nuestra María,
católica. Ni siquiera el camino denominado de diosa a virgen es original, le diría esta amiga mía. Isis, Atenea, Artemisa, Vesta, Minerva, Diana y un montón más o menos conocidas eran vírgenes, diosas y vírgenes. Donde se da el truco del almendruco, el cambiazo, el brutal cambiazo, es que el concepto de virginidad griego, heredado de su Olimpio originario, es en cuanto a su significado de autosuficiencia, sapiencia, independencia, inteligencia, libertad de pensar y de obrar. Nada físico. La virginidad está en la cabeza, no está entre las piernas. El primer concepto de virginidad fue ese. Luego vino nuestra pecaminosa Iglesia y lo convirtió en lo otro. Pero cuando se habla de virgen, se habla intelectualmente. Todo mental, nada sexual, todo intelectual. En ninguna de nuestras cunas culturales, en ninguna de ellas, se asocia la virginidad con la maternidad a través de un burdo y cutre milagro, puesto que nada tiene que ver la una con la otra. Es un absurdo que nos colaron los de Nicea hace 2000 años en su concilio, que lo hicieron dogma 18 siglos después, y que aún abrigamos en nuestras retorcidas y enfebrecidas mentes. Hoy dices en la cristiandad actual que el dogma de la virginidad de la Virgen durante 1800 años de cristianismo nadie lo creyó y nadie se lo cree, porque lo instituyó un papa hace 200 años. Tan fue así que, por ejemplo, cercano y familiar, Cronos y Rea fueron los papis de media docena de divinidades: Zeus, Hades, Poseidón, Hestia, Demeter y Hera, siendo ambos hermanos, o sea, fíjate, hermanos y padres de 6 zagalones. Incluso Zeus y Rea, siendo madre e hijo, también engendraron. En fin, y según la Iglesia, incestos, consanguinidades, estupros, pecado carnal a mogollón. La explicación, sin embargo, es muy sencilla. Los cerriles cristianos que destriparon a Hipatia y la arrastraron por las calles lo hicieron ver así para quitarse de en medio la competencia. Pero los griegos la virginidad no lo ponían en el sexo. Y entonces ponerlos a todos ellos de corrompidos para arriba, cuando todo lo corrupto estaba en sus propias mentes. Ellos pensaban con la bragueta, no con la cabeza. Todo menos querer explicar a los fieles el significado helenístico que supone ser padre o madre del conocimiento, que esos pseudocristianos fanáticos querían ocultar por cualquier medio y a cualquier precio para mejor poder así implantar su burricie y su ignorancia. Tan enfermiza tenían la mente aquellos ortodoxos fundamentalistas que por no reconocer el verdadero significado de Adán y Eva, que no eran solos en la creación y que convivían con toda clase de seres humanos, para que no se les cayese el cuento de su génesis, la han hecho aparecer que la madre tuviera que copular con uno de sus hijos para poder cumplir con el famoso creced y multiplicado. ¿De dónde si no? Hasta tal punto es la aberración. No existen más razones ni explicaciones lógicas si nos atenemos al catecismo católico. Y esas desconcienciaciones, permítanme el palabra, han echado raíces durante milenios
en un mal llamado razonamiento, cuando lo que en verdad ha sido es un racionamiento. Racionar, no razonar. Y es en este punto, precisamente, el sinsentido de que en pleno siglo XXI, hoy mismo, aún existan esas estrecheces mentales que desembocan en un atroz idolatrismo. Que alguien grite estas verdades fundamentales entre los de las marismas a punto de saltar la verja y se verá ensartado en esa misma verja. Y luego esos mismos, esos tales, van y llaman fanáticos a los que miran a la Meca o le dan vueltas a la piedra negra, a la Kaaba. Es un manifiesto contrasentido. Pero ahora va usted y dice algo de esto a las cofradías de cualquier santo, virgen o Cristo de los que furrulan por todos lados y puede pasarle lo que a Salman Rushdie, el de los versos satánicos. Así que mi querida amiga, sí, llevas razón en lo encontrado por tierras andaluzas que da base a. Pero te lo repito, convéncete. Tras cada virgen hay una diosa. Aquí mismo en Murcia, la patrona original, Arrisaca, ya lo he dicho antes, es más morena que los menas que vos quiere linchar. Aunque luego, por supuesto, fue convenientemente apartada por otra más blanquita, la Fuensantita, que es la que pasean de su casa de campo a su casa de la capital. Todo está en el vestido. Y en el color de la piel, por supuesto. A los llamados fieles se les lleva y se les trae según el cuento de una tradición que sólo obedece a los intereses ancestrales de una iglesia, la nuestra que nos toca. Y no hace falta que piensen ni que razonen, se les da ya todo masticado y digerido. Aquí, en todo nuestro aquí, desde Vasconia a la Bética pasando por los de en medio, se nos justifica cada festejo. Todos de origen religioso, naturalmente, despachado con la misma etiqueta, tradición. Y a nuestra manera también nos ponemos culo en pompa mirando a nuestra Meca. Toda tradición, absolutamente todas, han sido deconstruidas y reinventadas, como las pelotas de la abuela en la nueva cocina. Y eso para consumo general y generalizado. Al fin y al cabo, la religión no deja de ser esa cocina donde se guisa el menú del día y por el que los clientes se matan los unos a los otros. No se harán ídolos, ni esculturas, ni imágenes ningunas, ni levantarán estatuas, ni se colocarán piedras pintadas para adorarlas, porque solo yo soy el Señor tu Dios. Esto que digo está en Levítico 26.1. Y puedo seguir citando la Biblia con lo mismo hasta hartarnos. Luego no citemos tanto la Biblia para lo que nos interesa y lo otro lo ocultamos y escondemos. Diosas y vírgenes, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo. Y ahora, Miguel, pues vamos a conocer los comentarios. Vamos a ver. A ver qué opinan. ¿Por dónde pintan? A ver qué dicen. Este primero es del de María. Bien pensado. Es muy cierto lo que dices. En un par de milenios nos han reconvertido en vírgenes a todas las diosas que han podido existir y algunas más dentro del mismo invento. Lo curioso es que todo el mundo, sin excepciones, ha tragado mansamente con el cambio. Hay que ver lo que pueden los dogmas. Los dogmas pueden mucho, por eso se hicieron, para que pudieran. Si todo se hace en nombre de la religión, todo vale. Entonces tenemos miles y miles y miles de vírgenes
cada pueblo y cada arrabal con su virgen, y cuidado con tocársela, ¿eh? Mienta, como decían las viejas, mienta a la del rosario y a ver qué pasa. O sea, ¿eh? Cada una bajo su propia advocación. ¿Mm? La Iglesia todavía no ha sabido explicar eso de la advocación lo que es, pero está bien claro, ¿eh? Tú ponle, tú ponle la leyenda y el nombre que tú quieras, pero la Virgen es la misma que es la que yo digo, ¿eh? Es un clientelismo como otro cualquiera. Siguiente comentario, este es de Mondovilio. Amigo mío, como dice el viejo refranero, con la iglesia hemos Sí, topado. La religión aliada al poder es imparable y cualquier barbaridad cuela, porque se ejerce desde el magicismo y la política aliada. Acuérdate de nuestro nacional catolicismo. exactamente. Nuestro nacionalcatolicismo no fue ni más ni menos que un catolicismo, el de Pío XII, que además fue aliado tapado de los nazis, de Hitler, lo digo ya porque viene a cuento, aliado con el poder temporal, en este caso Franco. O sea, pues te lo puedes imaginar. Si tú no crees en la Virgen, te metemos en la cárcel. Si tú dices esto que yo estoy diciendo ahora, te fusilamos. Bueno, pues venimos de ahí y gracias a Dios no llegamos a esos extremos, pero la gente se lo sigue creyendo, porque le interesa por la fiesta, claro. Comentario de esta semana de Mercé. Aquella vieja maestra escuela que tú sabes me Sí, decía al oído que todas las vírgenes son una sola. Y esa sola virgen fue diosa antes que virgen. Sabía lo que se decía. Yo lo he descubierto mucho después, naturalmente. claro, muchísimo después. Por supuesto que la Virgen fue una sola. Alguna madre tuvo que tener aquel Jesucristo, ¿eh? Miriam se llamaba. Pues muy bien, estupendo. Ahora, aquella excelente mujer no se pudo imaginar en la cantidad de miles de personajes en que iba a ser dividida, con el fin de atraer al personal a lo que interesaba atraer. Y todo bajo un dogma, la virginidad de María, tirando a la basura el verdadero concepto de virginidad. ¿Mm? Culturalmente hablando, claro. Y comentario ahora de Deogracias. Soy de un pueblo andaluz cercano al monte. Lo que yo veo por aquí cuando toca asaltar la verja Bueno, es dantesco. Una jauría humana llevada por una catarsis religiosa sin capacidad de pensar por sí misma. Luego esos mismos critican lo similar en cualquier otra fe distinta a la suya. Pero es lo mismo. es lo mismo, es lo que yo digo. O sea, criticamos mucho a toda esa gente que amontonada una sobre otra, de mala manera, empujándose, maltratándose, dando la vuelta a una piedra, a la cava, ¿eh? Porque resulta que vino del cielo y Mahoma tiene algo que ver con ella y tal, y decimos, qué fanáticos. Pero bueno, nos hemos visto nosotros, como ese hombre dice, saltando la verja, ¿eh? Nos hemos visto rasgarnos las vestiduras, gritar y llorar y decir estupideces solemnes cuando llueve y no pueden sacar a una virgen a pasearse por la calle. Nos hemos visto. ¿Nosotros no somos fanáticos? Pues la verdad es que nos parecemos mucho, ¿eh? A los que decimos que son fanáticos. ¿Dónde está lo trascendente de esa figura a la que decimos adorar? ¿Dónde está lo trascendente? Es que no hemos pasado, es que no hemos podido sacarla de procesión. ¿Eso es lo trascendente? Qué pobres somos. Qué pobres de espíritu. Y ahora llega el comentario de Monse. Este tuyo de esta semana lo puedo hablar con Mondo, y lo haré, pero no puedo comentarlo con nadie de mi familia, pues me tratarían de loca para arriba. Una vez me dijeron que por qué no hago oídos sordos al diablo, refiriéndose a ti.
Pues, Monse, hija mía, ¿qué quieres que te diga? No escuches al diablo, no escuches esto que estoy diciendo, ¿eh? Y si lo escuchas, pues sí, lo mejor es que te lo calles, pero simplemente limítate a madurarlo, a pensarlo, y puedes hacer dos cosas, o lo guardas en el cajón o lo tiras a la papelera. Eres muy libre. Siguiente comentario, este de los filmágenes. El culto a las imágenes es muy antiguo, como tú sabes. El primitivo cristianismo ya lo calificaba de idolatría y la prohibía, pero el posterior catolicismo la ha resucitado con creces y las ha convertido en un próspero negocio. Mira las procesiones. Mira las procesiones. Pero vamos a ver, efectivamente, veo que estás enterado. O sea, todo el judaísmo, todo el Antiguo Testamento que la Iglesia Católica dice venerar y aceptar, todo, critican precisamente la latría a las imágenes, o sea, el culto a las imágenes. Dicen taxativamente que un culto a una imagen, eso se llama idolatría. Bien, los 200 primeros años de los primeros cristianos fueron iconoclastas, o sea, prohibían el culto a cualquier imagen. Por mucha personalidad sagrada que se le imprimiera. Eran profundamente iconoclastas. Pero claro, llegaron los primeros concilios, vieron el enorme negocio que eso suponía y lo fácil que era llegar a la fe de sótano, como yo la llamo, de los llamados creyentes, y qué fácil era llevárselos al huerto. Entonces pues empezaron a producir imágenes y empezó a producirse todo el negocio de empezaron a abrirse caminos y empezaron a ir gente a donde se veneraban imágenes y a montarse cirios y a hacer negocio con todo. Y vieron que eso era bueno, como dice, vieron que eso, y entonces dijeron a tomar por saco lo que diga el Antiguo Testamento y los primeros cristianos. Esto es lo que no nos merece la pena, ¿eh? O sea, que un creyente sea creyente en la imagen de su pueblo, no sea creyente en lo que puede ser la idea de Dios y en lo que puede suponer Dios o Cristo, no, que sea en su imagen. En el Cristo del Porrompompero o la Virgen de la Peineta, es lo mismo. Pero hay que canalizarlo a través de la iconografía. Y eso es en lo que estamos, y eso es lo que se ha hecho. Y lo aceptamos de muy buen grado. Vamos a conocer ahora el comentario de Cecilia. ¿Tú crees que nos dejarán hacer una charla o seminario en nuestro colegio con el tema que tocas hoy? No. Yo creo que no, no. La verdad. Dicen que no hay censura, pero mis compañeros y yo notamos más censura que nunca. Digan lo que digan los que la niegan. Sí, no, censura no hay prohibición. No, pero vamos, te van a decir que no. Casi con toda seguridad. Salvo que lo disfracéis para que cuele, como hacía la Codorniz con aquellos censores de Franco, que para que colaran los chistes los disfrazaban de otra cosa. Como hacen los buenos católicos con sus imágenes, disfrazarlas para colarlas. Estamos hablando de lo mismo, pero no, si vas por las buenas no te van a dejar, seguro. Y conocemos ahora el comentario de Jerónimo. El concepto de virginidad, el que tú dices, virginis, se refiere al espíritu, no al cuerpo, pero a la nueva iglesia le convino darle la vuelta y presentarlo al revés. Un concepto de virginidad absolutamente torcido y falseado, ya sabes. Sí, totalmente y absolutamente falseado. O sea, el concepto prístino de virginidad es mental. Es un concepto mental, es un concepto intelectual, no es un concepto carnal. Se habla de espíritu
virginales, ¿no? Un ángel que es un espíritu virginal. Bueno, pues vamos a acogernos a eso. Aunque tampoco es exactamente así, pero vamos a acogernos a eso. Se refiere, virginidad se refiere al espíritu, no se refiere al cuerpo, no se refiere a la carnalidad, no se refiere a la materia. Eso fue así. Que nosotros ahora pensemos que es lo otro es porque durante 2000 años una iglesia, la católica, nos ha machacado con lo contrario. Y conocemos ahora el comentario de Miriam. Yo vengo de Sudamérica. Si bien llevo instalada en España con mi familia, va para 5 años, esto que comentas no es nada si lo comparamos con lo que existe allí, que se junta la magia, la milagrería y ancestrales creencias nada cristianas, pero el catolicismo le da igual si nos lleva en su recua. Bueno, pero si es que es la misma política, me da lo mismo, Miriam, es que es la misma política, donde ha llegado el catolicismo, no el cristianismo, donde ha llegado el catolicismo ha sido colonizar lo que allí se hacía, bajo la etiqueta católica. Entonces ahí tiene en Sudamérica una serie de prácticas animistas, si vudú, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si cambalé, y todas han metido un San Miguel o un San Pedro o un San Juan o una Virgen de o un Cristo de por en medio, con el fin de asimilarlas. O sea, eso se llama colonización religiosa. Eso es lo que se ha hecho. Conocemos ahora el comentario de Pepe. La ortodoxia permite cualquier disparate siempre que se lleve al agua a su molino. De ahí lo que tratas en tu artículo sobre el pabellón de dioses helenos y su interpretación. Esos dioses fueron paganos, pero su versión católica apareció con otros nombres. Ya sabes, trato o truco. Sí, bueno, son paganos porque la Iglesia Católica dijo esto es pagano. Pero eso ni es pagano ni es nada. Es una creencia hecha figura o simbolizada en una figura. Lo de pagano fue una etiqueta inventada por la Iglesia Católica. Todo lo que no es católico es pagano. Así de sencillo y así de absurdo. Ya está. Pero no solamente el panteón heleno, el panteón egipcio, que todavía es más antiguo que lo de Grecia, está montado sobre los mismos principios. Virginidad supone algo sutil, no material. Es pensamiento. Hermes Trismegisto, que era lo que en egipcio, en el antiguo egipcio, estaba en boga, por decirlo de alguna manera, fue copiado por los helenos en su panteón de dioses. Lo que pasa es que luego llegaron los católicos, los primeros católicos, arramblaron con todo lo que había, le pusieron 4 nombres suyos y le cambiaron totalmente el sentido de virginidad. Se lo cambiaron. ¿Para qué? Para que sea pecado. Entonces, para que sea pecado, y además el pecado que yo diga, según mi dogma, pues lo cambiamos de sitio. Lo llevamos de la mente a la entrepierna. Ya está. O sea, es de lo más burdo, pero ha colado y se ha vendido y se ha aceptado. Conocemos ahora el comentario de Ana. Me suena mucho a los tondos de la nueva cocina antigua deconstruida y vuelta a hacer en nuevos menús servidas en nuevos platos. Es la misma idiotez, pero funciona estupendamente. Como decimos los catalanes, la pela es la pela. La pela es la pela. Y lo rentable es lo rentable. Y el catolicismo apela a la rentabilidad. Ni más ni menos. La invención del famoso Camino de Santiago, cada vez se descubren más cosas. Es un catálogo
Es un catálogo fantástico de cómo comercializar los sentimientos humanos y las creencias. Y eso se ha hecho, pero se ha hecho con muchas cosas. Lo que pasa es que para montar, por ejemplo, un camino súper rentable, como puede ser de Santiago, ahora se quiere crear uno aquí en Pacheco con la Virgen del Pasico, en fin, puntos suspensivos. Para eso tiene que haber una imagen que polarice como un imán toda esa atención. Y si no existe la imagen, porque no se ha descubierto una imagen antigua, pues se construye una. Se ha terminado. Y eso es un tótem que además funciona pues desde que el mundo es mundo y desde que el mundo fue tribu, que yo creo que seguimos siendo tribu. Y ya leemos el último comentario y es de Lorenzo. Dice así: a mí me llama la atención una cosa. La Iglesia no jura del Antiguo Testamento de raíces totalmente judías, a pesar de presentar a un Dios antitético al de Jesús. Un disparate absurdo. Sin embargo, en todo él se condena la adoración de imágenes, pero eso lo callan y lo ocultan. ¿En qué quedamos? Eso es lo que yo he dicho antes un par de veces. El Antiguo Testamento, en lo que dicen, que tanto se basan, condena la idolatría. ¿Cómo es posible que los católicos sean idólatres? ¿Cómo es posible? Pero es que no es eso solo, hay muchas cuestiones. En el Antiguo Testamento se defiende a un tipo de Dios, Jehová, humano, vengativo, mala persona, celoso, con mala leche. Y luego viene Jesús y habla de un anti-Jehová, un padre perdonador, bondadoso, comprensivo. O sea, un anti-Yahvé. ¿Cómo una iglesia puede vender las dos cosas a la vez? Bueno, pues la nuestra la vende. La nuestra la vende. Entonces, ¿qué aparta de una y de otra? Pues de cada idea aparta lo que más le interesa. Y del ATE, pues lo que aparta precisamente lo del culto a las imágenes. ¿Por qué? Pues porque le interesa comercializar con eso. Y siguen manteniendo un Yahvé y un Jehová de una manera absurda, pero que todavía no ha dado explicaciones de cómo casarlo con el Padre, con P mayúscula, que vino a decir Jesucristo. Pero estoy seguro que si en alguna ocasión alguien de la curia se le ocurre alguna explicación, lo dirán y todos lo creeremos a pie juntillas. Todos. ¿Por qué? Porque nos obliga el dogma. Pero nadie se pregunta qué es un dogma. Bueno, pues diosas y vírgenes, el artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo, y hemos escuchado y conocido también los comentarios. Y para la próxima semana ya tenemos el título. Creo que lo voy a leer bien. Dice así: seres capicúas. Seres capicúas, sí. Bueno, original. Seres capicúas. Tú sabes que hay números capicúas. Sí. Y que hay palabras, se le llama palíndromos, pero son palabras capicúas también. Sí. Bueno, pues también hay personas capicúas. Bueno, lo descubriremos la próxima semana. No voy a seguir hablando porque entonces... Entonces lo vas a desvelar antes de tiempo. Pues eso. Pues Miguel, gracias por venir aquí a Radio Torre Pacheco. De nada. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.